Bien, comienza aquí la presentación del tema 6 que está dedicado al transistor bipolar de unión. Luego lo comentaré por qué tiene ese nombre. Y al igual que hice en el otro tema, el objetivo de esta presentación es simplemente el servir de recordatorio de lo visto en clase, por si se os ha escapado algún detalle, pero no sustituye en absoluto a lo que sería la clase en sí. Bien, con esto comienzo un poco a comentaros, a recordaros lo que se haya visto en clase. Cuando yo hablaba del diodo, y sería el punto de inicio de ese tema, ya comentaba en los temas correspondientes que el diodo es un dispositivo compuesto de material de silicio, de material N y material P, con dopados distintos, con materiales distintos. En el material P os recuerdo que lo que tenemos era una gran cantidad de huecos como portadores de carga, mientras que los electrones eran los portadores minoritarios, y el material del tipo N ocurría justo al contrario, los electrones eran los portadores mayoritarios y teníamos unos pocos huecos para la conducción. La unión de material P y material N era con lo que constituía físicamente lo que es el diodo, y teníamos dos terminales, el ánodo y el cátodo. Yo creo que eso ya, esos niveles de la asignatura está más que superado, ya todos más o menos conocemos cómo funciona el diodo. Y bien, si damos el salto de esa estructura, que es una estructura que se dice de dos capas de material de silicio, y pensamos en una estructura un poco más avanzada, lo que nos encontramos es el transistor como estructura de tres capas de material de silicio. Esas tres capas es material tipo N, material tipo P y material tipo N, dispuestos de la manera en la que os mostramos aquí, donde, donde se añade unos contactos metálicos a cada una de las capas, constituyendo lo que denominamos el colector, el emisor y la base. En resumen, y os lo adelanto, un transistor bipolar es un dispositivo electrónico que permite la conducción de corriente en sentido colector-emisor, en este caso particular, luego os hablaré de otro, y que esa corriente es controlada por una corriente minúscula o mucho más pequeña que entra por la base. Durante la clase os hacía un análisis y os hablaba de una analogía hidráulica muy interesante, en la cual podríamos entender como si el transistor bipolar a nivel hidráulico fuera como una gran tubería por la que pasa una corriente principal en sentido colector-emisor, y que en mitad de ella hay una mariposa que en posición inclinada regula el caudal principal entre el colector y el emisor. El mecanismo hidráulico de esa mariposa, el mecanismo que regula la posición de esa mariposa, es tal que depende de cuál sea un caudal mucho menor que circula por la base, Q minúscula decía en clase, de tal modo que cuando circula un caudal Q de base minúscula, esa mariposa está puesta de tal manera que el caudal que circula por la conducción principal, en sentido colector-emisor, resulta proporcional por un factor de proporcionalidad beta a esa corriente de base o ese caudal de base Q minúscula. Ese sería un primer punto. Luego, si la Q minúscula la voy descendiendo y voy hasta el punto en el que la hago igual a cero, la Q del colector, o mejor dicho, la mariposa esa se pone en posición horizontal, con lo que corta por completo el caudal colector emisor, mientras que si la Q minúscula, el caudal de base, lo voy aumentando y lo voy aumentando y lo voy aumentando, llega un momento en el que la mariposa se pone en posición vertical del todo y el caudal colector emisor es el máximo posible. Bueno, pues eso que acabo de describir, que en clase lo describía con un dibujo en la pizarra, sería una analogía hidráulica bastante interesante de lo que es el transistor bipolar. Bien, el símbolo de este componente es el que nos encontramos aquí a la derecha del todo, y es de lo que se denomina el transistor NPN por motivos obvios, donde, bueno, pues fijaros, describimos el colector, el emisor y la base. Es muy importante el que observéis que en el emisor se coloca ese triangulito, que lo que nos va a indicar es la presencia, como luego comentaré, de un diodo entre la base y el emisor. ¿De acuerdo? Esa inyección de caudal por la base, ese caudal que decía Q minúscula por la base, esa corriente de base, la voy a conseguir inyectar, hacer circular por el transistor, gobernando la conducción de la unión base-emisor. ¿De acuerdo? Fijaros también, y también os lo adelanto, que si estoy diciendo que el diodo estaba constituido por material P y material N, aquí, entre la base y el emisor, tenemos efectivamente un diodo. Y su control, su hacer circular corriente por él, es lo que me va a permitir controlar
la cantidad de corriente que va a circular entre el emisor y el colector. Entre el colector, perdón, y el emisor. Ese es el transistor NPN. En cuanto a las polaridades, si bien un diodo todos tenemos ya clarísimo que el sentido de la corriente que yo voy a indicar va a ser siempre el ánodo cátodo, porque o es igual a cero o es positiva, esto es, nunca va a ser esa corriente negativa. En un transistor también tenemos unos sentidos de corriente que son los, digamos, de uso habitual. Esos sentidos de corriente y esas polaridades de trabajo son las que muestro en esa figura. Para hacer circular corriente en ese transistor a través de la malla base emisor, vamos a tener que colocar más tensión en la base a través de un cierto limitador de corriente, podría ser una resistencia, para hacer circular corriente en el sentido base emisor. Y para que la corriente circule en sentido colector emisor, deberá haber un generador de tensión que proporcione esa corriente para que circule en ese sentido. Las corrientes van a tener siempre estas direcciones. O son estas o son cero. Tendremos una corriente colector, tendremos una corriente de emisor y tendremos una corriente de base. Bien, como he comentado antes, la unión base-emisor se comporta como un diodo, eso ya está visto. La corriente de colector es gobernada por la corriente de ese diodo, también está explicado. Y luego la tensión colector-emisor va a tener que ser NPN. Bien, del mismo modo que acabo de describir la estructura de tres capas intercalando material N, material P y material N, también podríamos hacer un transistor invirtiendo la polaridad de esos componentes de tal modo que tuviéramos material P, material N y material P. A este transistor obviamente se le va a llamar transistor PNP y su símbolo es este. Funciona exactamente igual que el anterior, digamos que sería su imagen especular en un universo paralelo, si quisiéramos decirlo así. Tendríamos el emisor, la corriente principal iría en sentido emisor-colector, esa sería la corriente a regular, y la corriente regular estaría regulada por una corriente de base que saldría del componente y cuyo control a través de la unión, nuevamente no va a aparecer un diodo, a través de la unión emisor-base, ahí tenemos un diodo, esa flecha me está indicando el sentido de la corriente y además la posición del diodo entre el emisor y la base. Lo que decía, pues esa corriente es la que me va a permitir, de base, es la que me va a permitir regular, controlar la corriente emisor-colector. En cuanto a polaridad de trabajo, esta vez el diodo emisor base, fijaros que tenemos el material P en el emisor, igual que en el ánodo teníamos el material P, en la base tenemos el material N, igual que en el cátodo, luego entonces el diodo lo tenemos en esta posición, en sentido emisor base, y es el que yo voy a tener que colocarle una tensión de este tipo, con más tensión al emisor que en la base, para que circule corriente a través de esta malla, y luego en paralelo, para que poder tener una corriente en el sentido emisor-colector, voy a tener que colocarle una batería o una tensión que me proporcione el impulso necesario o la energía necesaria para que la corriente circule en ese sentido. Igual que antes, la unión emisor-base se comporta como un diodo, la corriente de colector es gobernada por la corriente de ese diodo, y luego la tensión emisor-colector deberá ser positiva para que esto funcione bien. Bien, antes he hablado de una analogía hidráulica en la cual yo tengo el transistor funcionando en un equivalente como lo que sería una gran tubería en la cual tengo una mariposa cuya posición es gobernada, podría ser horizontal o vertical o intermedia, podría ser gobernada por un caudal con minúscula de base. Bien, si bien, eso por una parte, por otra parte, si bien en un diodo yo he trabajado con el diodo y hemos visto analogías o modelos de ese diodo, sustituyéndolo, que nos permite sustituir el diodo por, en el caso más sencillo, por un cortocircuito cuando está en on, sustituyéndolo por una fuente de tensión V sub gamma o bien por una fuente de tensión V sub gamma más una resistencia dinámica, dependiendo de cuál fuera el modelo, pero siempre cuando está en on. Nuestro modelo básico del transistor bipolar también va a tener unos modelos. Por una parte el transistor NPN era esta, el transistor PNP era este símbolo, y antes de entrar en el modelo una cosa importantísima que debemos recordar, porque esto siempre se va a cumplir, con independencia de cómo esté trabajando el transistor, siempre se va a cumplir. Y es que si me cojo cualquiera de los dos transistores y establezco un círculo que lo rodee, fijaros que debe cumplirse la ecuación de continuidad de la corriente, o dicho de otra manera, porque lo he dicho en términos hidráulicos, la primera ley de Kirchhoff, esto es, todo lo que entra tiene que ser igual a lo que salga. Y aquí en este caso, mi corriente de base va a ser sumada a la corriente de colector, va a ser el total de la corriente que va a pasar hacia el emisor.
Luego, esas ecuaciones van a ser siempre así. La corriente de emisor va a ser siempre igual a I sub C más la I de base. Y lo mismo va a ocurrir en el transistor PNP. Muy bien. Por lo que decía, dentro de ciertas condiciones, esto es, si fuera en el diodo, diría si el diodo conduce, lo sustituimos por el modelo de V gamma o modelo de V gamma y RD, dentro de ciertas condiciones que aún no digo cuáles son, el transistor bipolar lo podremos sustituir por este conjunto. Un conjunto formado por un diodo y por una fuente de corriente conectada de esta manera. Donde, bueno, la base es el terminal de arriba a la izquierda, a la derecha tenemos el colector y abajo tenemos el emisor. Fijaros que el modelo me está incluyendo lo que he comentado antes. Tenemos unas corrientes de base, corriente de colector, corriente de emisor. Tenemos un diodo, que es el que decía que hemos comentado antes, que está entre la base y el emisor. Y en ese diodo, ya os adelanto, que bueno, en su gobierno voy a tener en cuenta que en él va a caer una tensión V gamma, ¿de acuerdo? Esa tensión V gamma, que yo siempre he comentado en el diodo, en el transistor no se le denomina V gamma, sino se le denomina tensión V base emisor on. Esa es la terminología que empleamos en la asignatura. Es tensión base emisor on. La tensión de esa base emisor on, pues como en cualquier diodo, viene a estar del orden de, pues eso, 0,7, 0,8 voltios. Y en cuanto a esta fuente de corriente, antes decía que la mariposa hidráulica que gobernaba el caudal principal de fluido entre el colector y el emisor era tal que hacía que ese caudal fuera proporcional a un parámetro beta de la corriente de base. Lo mismo ocurre aquí, de modo que la I de base es igual a... Perdón, de modo que esa fuente de corriente es la corriente de base por ese parámetro de proporcionalidad beta. Para que os hagáis una idea, ese valor de beta en los transistores, bueno, pues es fácil encontrárselo, al menos en señal, en lo que vamos a trabajar en la asignatura, entre 100 y hasta 1000. Fijaros que es adimensional, y eso quiere decir que si tengo una ganancia de 100, yo podré controlar una corriente de 1 amperio, hacer circular más o menos una corriente de 1 amperio, a base de inyectar por esa base una corriente de 10 miliamperios. ¿De acuerdo? Eso me da bastante control sobre la corriente. Bien, fijaros también que de este modelo surge una serie de relaciones interesantes, y es que, bueno, pues toque esta rama del colector es la corriente que pasa por la fuente, y la rama del colector la hemos definido como una I sub C. La I sub C va a ser igual a beta por la I de base, que es esta primera expresión. Si cojo esta expresión de I sub C igual a beta por la I de base y me la llevo a la expresión que había dicho que siempre se cumplía y la sustituyo, fácilmente puedo llegar a esta segunda ecuación y también a la tercera ecuación. Esas ecuaciones deben estar siempre presentes en nuestros cálculos, porque cuando estemos bajo esas determinadas condiciones, aunque os parezca que un transistor tiene una, dos y tres variables a calcular, en realidad con que tenga una de ellas, si estamos en esas determinadas condiciones, tengo las otras tres. ¿De acuerdo? No tengo que meter en mis ecuaciones de cálculo tres ecuaciones con tres incógnitas. No, directamente voy a poder obtener fácilmente cuál es la corriente de colector y de emisor con tal de conocer la corriente de base. Lo mismo que he dicho en el transistor NPN lo podemos decir en el PNP. Bajo esas determinadas condiciones, el modelo del transistor funciona de esta manera, con este modelo del transistor, y las ecuaciones que salen son las que surgen ahí, que fijaros que son idénticas a las anteriores. Bien, cuando hacemos electrónica, por lo general tenemos la libertad de elegir si queremos un transistor NPN o un PNP en el diseño. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues que con el paso de del tiempo, cuando tienes la libertad de elegir cualquiera de los dos, al final tiendes a elegir uno de ellos. En la electrónica principalmente acabamos siempre manejando transistores NPN. Sin embargo, en muchas aplicaciones nos acaba interesando trabajar con los dos transistores en montajes que se llaman complementarios y nos obliga a emplear también transistores PNP. Digo esto porque de cara a tanto a ejercicios que podamos hacer en clase como a exámenes como al diseño de la vida en electrónica, debemos conocer bien los dos transistores. Bueno, pues llegado a este punto lo ideal es hacer un ejemplo, porque es la primera vez que se ve un componente, un elemento electrónico que lleva tres terminales y aparentemente el manejo parece muy complicado, pero en realidad es muy sencillo, fijaros. En este circuito tenemos unos datos con unas resistencias concretas, tenemos pues las resistencias y el montaje.
Bien, para resolver cualquier circuito con transistores, resulta imperativo, o digamos que uno de los puntos de partida suele ser el establecer cuál es esa corriente de base. Si yo establezco de ese transistor cuánto vale la corriente de base, voy a ser capaz de conocer fácilmente cuál es la corriente del colector emisor y de este modo poder avanzar. Alguien me puede preguntar por qué no lo haces al revés, por qué no primero calculas la corriente colector emisor y luego calculas la corriente de base. Bueno, pues hay un motivo. Y es, como ya he dicho, como he dicho varias veces en clase, en los transistores, por lo general, la tensión colector emisor, y esto no es una ley universal, sino que es un hecho. La tensión colector emisor, la tensión entre estos dos puntos, que es una variable que yo me obtendría si, por ejemplo, estudiara la segunda ley de Kirchhoff en esta malla, diría que tengo esa tensión, que es esa resistencia por la corriente, más esa diferencia de tensión, más esta otra. Si yo metiera de primeras esa ecuación, va a resultar que la tensión colector emisor de ese transistor no depende del transistor, sino que va a ser lo último que voy a poder calcular. Va a ser la consecuencia del resto del circuito. En la analogía hidráulica, cuando describía la tubería y hablaba de la mariposa puesta en posición horizontal o inclinada, la pérdida de carga aguas arriba y aguas abajo de esa mariposa no depende de la mariposa en sí, sino que depende de cuál sea la presión y de las resistencias y pérdida de carga que haya en el resto del circuito hidráulico, pero no del elemento. Cuando nos encontramos con el transistor bipolar ocurre lo mismo. Así que para poder acabar de conocer la tensión colector-emisor que tiene ese transistor, voy a tener que resolver todo el problema. Por tanto, cuando yo intento abordar un circuito con transistores, en el momento en el que meta yo en mis ecuaciones la tensión colector-emisor, en general, y no quiero universalizar porque podría haber casos en los que no, me va a tocar resolver todo el circuito. Moraleja, entremos siempre por la base para hacer cálculos siempre que pueda. Bueno, pues cuando yo intento analizar la base, necesito conocer la corriente de base, luego necesitaría aplicar la primera ley de Kirchhoff a este nudo, conocer estas dos corrientes, y eso a los electrónicos nos cansa bastante, porque es entrar a jugar con unas ecuaciones que puedo resolver muy fácilmente resolviendo el Thevenin de ese circuito de base. Para resolver el Thevenin, os recuerdo que lo que teníamos que hacer era dos acciones distintas. Uno, obtener la tensión en vacío y luego conocer la impedancia de Thevenin. La impedancia, no recuerdo cómo lo llamáis vosotros en teoría de circuitos, pero la impedancia de Thevenin. Bien, ¿qué pretendo? Pretendo coger este circuito y reemplazarlo por el circuito equivalente de Thevenin, que sería el que tenemos aquí en la figura. Vale, para ello, insisto, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, plantear el circuito en vacío para calcular la tensión de Thevenin, y entonces lo que me encuentro es simplemente un mero divisor resistivo formado por la tensión de E, una resistencia R1 y una resistencia R2. Para el cálculo de esa tensión de Thevenin, pues eso, aplico, si queréis, o Millman en este punto o bien divisor resistivo, y entonces obtengo que la tensión V sub B' es igual a R2 partido entre la suma de las dos resistencias por E, y eso me da, si aplico números, 2 voltios. En cuanto a la tensión, a la impedancia de Thevenin, bueno, pues si yo intento ver cuál es la impedancia que se ve desde estos dos terminales, cuando la impedancia pasiva, así es como le llamáis, la impedancia pasiva que se ve entre ese terminal y masa, lo que me encuentro son las dos resistencias en paralelo, y eso me da, si aplico números, 3,55 kiloohmios. Vale, bueno, pues volviendo de nuevo al circuito completo el circuito a la izquierda, lo devuelvo a dibujar a la derecha, y ahora lo tengo muy fácil, porque si quiero averiguar esa corriente de base, basta con que analice la segunda ley de Kirchhoff en esta malla. Y lo escribo de la siguiente manera. Lo escribiría de la siguiente manera. V sub B' igual a R sub B por I sub B, que entra en ese sentido, más la tensión base emisor, más la resistencia R sub B por la corriente que la atraviesa, que sería la I sub E. Con esa expresión, si aplico esa segunda ley de Kirchhoff, y ahora la I sub E la sustituyo o la pongo en función de la corriente de base con una de las ecuaciones que ligaba las variables que hemos visto antes, lo que me sale es que la I de base me queda esta expresión. Perdón. Si hago números y aplico pues los datos que tenemos para el cálculo de esta I de base, esa corriente de base me sale de unos 6,09 microamperios. Las corrientes de base van a ser siempre muy pequeñas. En la medida en la que las corrientes de colector emisor sean del orden de magnitud de las que nosotros trabajamos habitualmente, esto es 10, 15, 20, 50 miliamperios, cuando yo divida esa corriente por la beta, que es del orden de 100, 200 o incluso 1000, las corrientes de base lógicamente me van a quedar muy pequeñas.
¿de acuerdo? O sea, a nivel de cálculos y de sorpresas que me pueda encontrar resolviendo, pensad que va a ser más o menos normal. Vale, pues si te conozco ya la corriente de base, me basta con multiplicarla por la beta para obtener la corriente de colector, si la multiplico por beta directamente, o por beta más 1 para obtener la corriente de emisor. Obviamente, fijaros que las corrientes van a ser muy parecidas, la de emisor y la de colector, porque si la beta es 140, una la he multiplicado por 140 y la otra por 141, o sea, van a ser muy iguales. Y esto aquí os recuerdo que todos estos cálculos que estoy haciendo es bajo determinadas condiciones de las cuales no he hablado todavía. Vale, pues visto esto entonces, ya conozco las corrientes de colector y ahora puedo conocer cuáles son la tensión en el emisor, por ejemplo. La tensión en el emisor la definiría simplemente por la ley de Ohm aplicada a esa resistencia y diría que es la resistencia de emisor por la corriente de emisor y daría ese valor, mientras que la corriente de colector la puedo establecer también mediante la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, diciendo que E es igual a RC por I sub C más V de colector. Despejando V de colector me queda esa expresión y me da 13,48 voltios. Lo importante de todo esto es que la tensión colector-emisor la conozco como diferencia de las dos tensiones y me daría 12,19 voltios. Fijaros lo importante de esto. Si pienso de nuevo en la analogía hidráulica, estaría diciendo que, bueno, tengo una fuente o una bomba con una cierta presión de 2 voltios, de 2 metros, que me está inyectando por este circuito un caudal de unos pocos microlitros por segundo, si queréis, unos pocos microlitros por segundo en esta dirección. La mariposa está puesta en una cierta posición que hace que pase un caudal por arriba de 0,52 mililitros por segundo en esa dirección, que ese caudal se suma al caudal de la base para proporcionarme el caudal emisor de 0,858 mililitros por segundo, y que tengo que hay una bomba ahí arriba, que es la E, que me proporciona una altura de 22 metros y que hay una pérdida de carga por el camino, y que tengo una pérdida de carga aguas arriba y aguas abajo de la mariposa de 12,19 metros. No sé en términos hidráulicos esto sí puede parecer una barbaridad o no, estos datos, imagino que sí, pero bueno, yo creo que nos sirve un poco. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a ir cambiando el valor de esta fuente de tensión de 2 voltios y vamos a ir viendo cómo puedo ir cambiando ese valor de la corriente de base y cómo la mariposa la vamos a ir inclinando para ponerla en posición horizontal y cortar por completo el caudal en el caudal del colector al emisor, o sea, la corriente del colector emisor la vamos a cortar, o lo voy a poner en posición vertical del todo, haciendo prácticamente igual a cero la pérdida de carga aguas arriba y aguas abajo de esa mariposa. Vamos a hacer lo que estamos contando. Vamos a cogernos el mismo circuito de antes y lo que voy a hacer ahora va a ser disminuir el valor de la V sub B prima. ¿Qué pasaría si en el circuito de antes yo disminuyera la tensión V sub B'? Bueno, como habíamos visto que la corriente de base era igual a esta expresión, donde me aparecía la V sub B' aquí, como esa V sub B' va a disminuir, la corriente de base me va a disminuir. Como la corriente de base estaba en función como la corriente de colector emisor estaba en función de la corriente de base por una proporcionalidad, la corriente de base, perdón, de colector y de emisor también disminuirá con la I de base. Y luego una cosa importante también, conforme yo vaya bajando la I de base, disminuyendo la V sub B', llegará un momento cuando la V sub B' iguale a la tensión base emisor en el que la corriente de base la conseguiré hacer cero. El caudal, la corriente que entrará por la base, en ese momento será igual a cero. Si yo disminuyo la V sub B', estoy diciendo, disminuiré también la I de colector y la I de emisor, y por tanto la tensión en el emisor, que tenía esa expresión, va a disminuir también. Irá disminuyendo y llegará a ser cero en el momento en el que la I de base sea igual a cero. Además, la V sub C, que tenía esta expresión, puesto que la I sub C va a ir disminuyendo, llegará un momento en que la I sub C será igual a cero y toda la V sub C será igual a la E. ¿Qué ocurre por tanto con la tensión colector-emisor? Que si no recuerdo mal, antes eran unos 12 voltios. Bueno, pues que de esos 12 voltios, conforme yo vaya bajando la V sub B', esa tensión colector-emisor, puesto que esta sube y esta baja,
va a ir aumentando. E irá aumentando y llegará a ser E, a valer E, cuando la I de base sea igual a 0. En la analogía hidráulica que he estado haciendo, bueno, pues he estado partiendo de una posición de la mariposa en posición inclinada, la he ido tumbando hasta hacerla prácticamente, bueno, hasta ponerla en posición horizontal. Y en ese momento he cortado el caudal por completo, la I sub C, el caudal con sub C lo he hecho igual a 0, y la pérdida de carga se hace la máxima posible, que era E, y ya está, haciendo con ello el caudal igual a 0. Vale, a ese estado en el cual yo he cogido un circuito, he cogido el transistor y lo he hecho tal que la corriente de base la hago igual a 0 o se hace igual a 0, es lo que denominamos estado del transistor, estado de corte. En la analogía hidráulica es aquel estado en el cual yo cojo la mariposa y lo sitúo en posición horizontal, bloqueando el paso de caudal. Bien, el transistor, así como un diodo, cuando yo lo resolvía tenía dos estados posibles de conducción y en off, o en on y en off. En un transistor bipolar yo me voy a encontrar con tres estados: corte, activa y saturación. Ese es el primer estado que os presento. Ya hemos visto uno que es el estado normal, digamos, pero aún no le he puesto nombre. Y ese estado se caracteriza porque, bueno, pues porque no circula corriente ni por la base, ni por el colector, ni por el emisor. Que es lo que acabo de escribiros aquí. I sub C igual a I de base igual a I de emisor e igual a 0. Bueno, y si en vez de hacer este experimento, ¿qué ocurriría si la V sub B' la aumentáramos? Bueno, siguiendo el mismo razonamiento, aplicando la segunda ley de Kirchhoff, yo tendría que la V sub B' iría aumentando. Conforme fuera aumentando, en ese ejemplo de la mariposa, lo que estamos haciendo es aumentar el caudal, ir colocando la mariposa cada vez más en posición vertical. Por tanto, bueno, la I de base de esa ecuación vemos que aumentará, y la I de colector y la I de emisor, puesto que están relacionados con esta a través de beta, también aumentará. En cuanto a las tensiones, la V sub E, la tensión en el emisor, puesto que tiene esta expresión, irá aumentando también. Y en cuanto a la tensión del colector, puesto que tenía esta expresión, al ir aumentando la I sub C, irá disminuyendo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que la corriente de colector irá disminuyendo, la de emisor irá aumentando y llegará un momento en el que las dos se encuentren, haciendo que la diferencia de tensión colector-emisor se haga igual a 0. Esto ocurrirá si hiciéramos números y si trabajáramos un poco el problema. Podría ver que cuando lleguemos con la V sub B' igual a 3,62 voltios, si hiciera el problema resolviéndolo como lo he resuelto antes, con el valor de V sub B' igual a 3,62, que por cierto es un buen ejercicio para que lo hagáis, poner aquí 3,62 voltios y ver cuánto vale la I de base, ver cuánto vale la VE y cuánto vale la VC, veréis que las dos VC y VE son iguales. Si yo continuara aumentando a partir de entonces la V sub B', haciéndola mayor, la corriente de base me daría mayor, y mis cálculos van a pretender que la tensión de colector sea inferior a la de emisor. Dicho de otra manera, que la tensión colector-emisor fuera negativa. Eso no puede ocurrir nunca físicamente, porque si hiciera eso tendría una corriente circulando en el sentido hacia abajo con una tensión tal que me actuaría de generador. Siempre y cuando la corriente circule en ese sentido y la tensión de colector sea mayor que la de emisor, estoy teniendo un elemento que me está disipando o absorbiendo potencia. Sin embargo, si la tensión colector-emisor tuviera signo cambiado y la corriente circulara en ese sentido, estaría ocurriendo que el transistor me estaría generando energía, y eso no puede ser. Ojalá la humanidad tendría resuelto muchísimos problemas, pero no es el caso. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué ocurre en la analogía hidráulica? Bueno, pues que estamos poniendo la mariposa en posición vertical, hemos llegado a tener la mariposa en posición vertical del todo, la pérdida de carga aguas arriba, aguas abajo, la hemos llegado a hacer cero, pero todos tenemos claro en esa analogía hidráulica que por más que quiera, la mariposa no puede ponerla en posición más vertical de lo que está. Y en cualquier caso, la pérdida de carga nunca va a poder hacerse negativa. Actuaría como una bomba hidráulica. ¿De acuerdo? Bien, pues lo que pongo aquí abajo, que alcanzado la tensión colector-emisor igual a 0, los incrementos de V sub B' no van a disminuir más, no pueden hacer la negativa. Y lo que está ocurriendo es que mi modelo, el modelo de la fuente de corriente que he puesto antes, no es válido, ¿vale? Y la I de colector deja de ser
igual a beta por la I de base. Es lo que denominamos que tenemos el transistor en estado de saturación. Esto es, no puede conducir más. Lo hemos saturado. Bien, llegado a este punto, y así como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, si yo tengo el circuito que hemos puesto antes, tengo una línea de abajo, AV sub' igual a 0, la V de arriba, la tensión de arriba, 22 voltios. Estoy diciendo entonces que si yo tengo este transistor en relación con la V sub', puesto que la tensión base emisor era de 0,7 voltios, cuando mi transistor tiene una V sub' que está comprendida, vale, el 0,7 voltios, y esa tensión de aquí arriba es la que he dicho que entraríamos en saturación. Cuando el transistor está en toda esta zona de aquí, comprendida entre 0,7 y 3,62 voltios, el transistor decimos que se comporta o que está trabajando en lo que se denomina zona activa o zona lineal también, porque hay una relación entre la entrada y salida lineal a través de esa beta, y se caracteriza porque la tensión base emisor es igual a la tensión base emisor de conducción del diodo, la ON, esa V sub gamma del diodo, y entonces, y solo entonces, el modelo del transistor podemos considerar que es este de aquí, el que hemos indicado antes. Sin embargo, en el momento en el que yo tengo una tensión V sub' que se mueve dentro de esta banda, no tengo tensión suficiente como para polarizar el diodo base emisor, no hay conducción de corriente de base, por tanto, y se dice que estamos trabajando con el transistor en zona de corte. Y por último, bueno, pues cuando estamos trabajando en toda esta zona de aquí, con unas tensiones superiores a los 3,62 voltios de tensión V sub', decimos que estamos en zona de saturación, deja de cumplirse que la corriente de colector es igual a la beta por I de base, eso ya deja de ser cierto, y entonces nuestro punto de apoyo, nuestro punto de cálculo, va a ser que conocemos entonces la tensión colector emisor, porque está saturado, y es igual a una tensión colector emisor de saturación, que idealmente diremos que es 0, pero que bueno, que si miramos las hojas de catálogo de los transistores, podremos ver pues que tiene un cierto valor de 0,2, 0,3, 0,4 voltios, ¿de acuerdo? Vale, ahora que he visto, haciendo un pequeño alto en el discurso, ahora que he visto el esquema interno o el modelo del transistor, os tengo que decir una cosa que me he olvidado antes de comentaros. Muy importante. Sé que todo lo tenéis claro, pero yo lo remarco para luego que no hayan problemas en las resoluciones de los ejercicios. En una rama como estas, yo tengo claro que si el diodo está en conducción, la diferencia de tensión entre V sub B y el emisor es igual a la V gamma de este diodo. ¿De acuerdo? Bien, pues en una fuente de corriente debemos recordar que la diferencia de tensión en bornes de una fuente de corriente no es 0. Lo será en algunos circuitos en los cuales salga que es 0, porque el 0 es un número como otro cualquiera, pero por sí no tiene que ser 0. Digo esto porque en ocasiones tendréis a establecer la segunda ley de Kirchhoff a esta malla y consideráis que la diferencia de tensión en borde de una fuente de corriente es 0 y no lo es. ¿De acuerdo? Eso suele ser un fallo muy gordo en los exámenes, que es considerado como un fallo muy grave. Bien, pues dicho esto entonces, y recordado lo que acabo de comentar del tema de la fuente de corriente, vamos a volver de nuevo al ejemplo y vamos a ver, ya hemos visto que tenemos el transistor, lo resumimos en 3 estados posibles: el estado de corte, activa y saturación, y que bueno, pues dependiendo de cuál sea el valor de la V sub', yo puedo colocar el transistor en corte, en activa, en saturación y llevarlo de uno a otro. Bueno, pues con esto podría jugar y hacer cosas muy interesantes. Imaginad, por ejemplo, que yo tengo el circuito anterior, que es este de aquí, ese es el original, y que bueno, que yo he hecho los cálculos, sé cuánto vale la V sub', eran 2 voltios, me daba una corriente de base, una corriente de colector, y yo me voy al laboratorio y bueno, pues porque me he equivocado en el montaje, resulta que intercambio sin querer la resistencia de R1 y R2, de modo que lo que tengo en mi circuito no es lo que yo esperaba, sino esto otro. ¿Qué me ocurriría en el montaje? ¿Qué pasaría en el circuito? Bueno, si yo intento hacer los mismos cálculos que he hecho antes, cuando me he encontrado por primera vez este problema, lo primero que haría era hacer el Thevenin de la base. Haría el Thevenin, me encontraría con ese circuito. Me podría calcular primero la tensión de Thevenin. Para ello estudiaría el circuito en vacío, que sería esto. Calcularía la tensión de Thevenin aplicando divisor resistivo y entonces me daría 20 voltios. Fijaros que antes me daba 2 voltios.
¿Qué más haría? Bueno, pues calcularía la impedancia de Thevenin, me daría lo mismo porque las resistencias son iguales pero están descolocadas. Y ahora si vuelvo de nuevo al circuito completo y estudio ahora el equivalente Thevenin, perdón, si estudio ahora la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, me encuentro con esta ecuación. Y la corriente de base que antes me daba de 6,09 microamperios, si hago esto me va a dar 89,7 microamperios, una corriente enorme en comparación con la de antes. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente por el hecho de haber cambiado de posición esas dos resistencias, va a ocurrir que la corriente de base va a ser enorme. Eso ya me va a dar una pista de que la mariposa y la analogía hidráulica va a estar mucho más en posición vertical de lo que estaba antes. No sé cuánto, pero desde luego el transistor va a conducir más de lo que conducía antes. Si sigo aplicando los cálculos que había calculado en la parte anterior, bueno, si multiplico ahora por beta, las corrientes de colector y de emisor pasan de ser, fijaros, de 0,852 miliamperios, pasa a ser 12,56 miliamperios. Se ha multiplicado por más de unos 15 o así. Mientras que la corriente de emisor también ha aumentado el suyo. En cuanto a las tensiones, estaba sujeto a condiciones. Claro, fijaros, esta condición es que estuviera en activa. ¿De acuerdo? Todo esto que había dicho antes, esto está sujeto a condiciones, eso es una hipótesis, era que el transistor estuviera en activa. Vale, si aplico lo anterior y calculo cuánto vale la tensión de emisor, era la resistencia de emisor por la I de emisor, ahora me da una corriente de emisor de 18,98 voltios. Eso tiene que empezar a dispararme las alarmas. Antes era 1,1287. ¿Por qué digo que me tiene que disparar las alarmas? Bueno, pues porque conocemos ya un poco por experiencia que si yo tengo este circuito donde todos son resistencias y un componente activo que es el transistor, y eso está alimentado a 22 voltios, y en el otro lado tengo masa, y esa fuente de tensión V sub' es de 20 voltios, todas las tensiones de este circuito van a estar comprendidas entre los 22 voltios y los 0 voltios. Tener una tensión en este punto de 18,98 voltios sitúa la tensión de este punto muy próxima a la de la fuente de alimentación, lo cual quiere decir que las tensiones de V sub C y la diferencia de tensión deberán estar dentro de ese margen entre los 22 voltios y esa tensión de ahí, lo cual parece un poco complicado. Si sigo haciendo cálculos, en fin, si sigo haciendo cálculos, me encontraré que la tensión V sub C me sale de menos 103,6 voltios, cuando antes era 13,48 voltios, debería decir aquí, ¿de acuerdo? Aquí debería decir voltios, aquí abajo igual, voltios. Claro, esto sí que me salen todas las alarmas y me dice aquí está pasando algo mal, porque es imposible que la tensión de este punto sea una tensión de menos 103,6 voltios. Llegado a este punto, si esto fuera un ejercicio hecho en papel, pues porque estás en casa trabajando, haces ese cálculo, lo propio sería pensar, bueno, pues me equivoco en los cálculos, los repaso, los calculo de nuevo y veo que me sale exactamente igual. Bueno, pues si mi segunda idea de Kirchhoff es una idea universal, si Millman, si Thevenin es una idea universal, quiere decir que en todo este proceso he utilizado una hipótesis que no es cierta. Y esa hipótesis que no es cierta es este sujeto a condiciones. Es que he supuesto que el transistor está en activa, que he supuesto que el modelo del transistor es el modelo del diodo y de la fuente de corriente, y ese modelo no es válido en este cálculo. ¿Por qué? Pues porque lo hemos superado. Es como si tuviéramos la analogía hidráulica, la mariposa estuviera en posición vertical del todo y yo siguiera empleando los cálculos de proporcionalidad de esta corriente de base y esa corriente de colector, en la cual ya deja de cumplirse hace un tiempo largo. Bien, pues llegado a este punto, lo que tengo que decir es que el transistor no está en activa, por lo que he dicho antes de que la corriente tiene que haber aumentado. Yo sé que va a estar en saturación, luego insistiremos sobre esto, y es lo que queda. La diferencia de tensión con el emisor, en este caso me sale de menos 122,58 voltios, como había dicho antes, es imposible. Bien, esto es lo que he comentado también, de la única hipótesis de trabajo que he trabajado es falsa. Bien, vamos a continuar viendo cómo funciona un transistor a nivel de la física de semiconductores, o al menos a nivel muy básico. Recordamos todos más o menos cómo funcionaba un diodo. Yo tenía material N que estaba compuesto principalmente, era una red de silicio, de cristal de silicio, que estaba dopada con
átomos con 5 electrones en su capa de valencia y por tanto me proporcionaba unos electrones disponibles adicionales para la conducción. El portador mayoritario en este material eran los electrones y lo minoritario los huecos. En el material tipo P ocurría al revés, el portador mayoritario eran los huecos y el minoritario los electrones. Y el material tipo N es lo que acabo de escribir antes. Bien, cuando yo junto los materiales, igual que ocurría en el diodo, ocurre que se produce un efecto de difusión de los huecos y los electrones que se ve compensado por los cambios en la carga que tienen los materiales, puesto que los electrones del material tipo N al pasarse al material tipo P le confiere una carga negativa respecto al ADN y eso imposibilita, y en definitiva se produce una mezcla y una recombinación de los huecos y de los electrones en una zona intermedia, que es la que está aquí marcada. Bien, cuando yo a este conjunto de material N, material P y material N le pongo unos contactos metálicos para tenerlos en los terminales de salida del transistor, lo que yo me encuentro aquí, si me centro y me fijo, puesto que entre el material P y el material N tengo un diodo, ahí tengo el diodo base emisor, que es el que hemos visto antes, pero también tengo un diodo entre la base y el colector, que sería este diodo de aquí que se ha representado de esta manera. Claro, hasta aquí me puede ser fácil entenderlo porque digo, bueno, este diodo es el base emisor, que yo he estado refiriéndome constantemente todo el rato a él, pero también sorpresivamente me encuentro con un diodo entre el colector y la base, que es este otro de aquí. Porque, y digo sorpresivamente porque si todo el rato estoy diciendo que la corriente va a circular en sentido colector-emisor, va a querer decir que va a tener que cruzar un diodo en sentido contrario a su dirección ánodo-cátodo, lo cual puede parecer un poco paradójico. Bueno, este diodo que está aquí conduce por lo que se denomina efecto transistor, que consiste en lo que voy a explicar aquí ahora. Imagina, por ejemplo, que yo polarizara en inverso la unión colector-base de ese transistor. Lo que estaría es colocando una tensión superior al colector que a la base, y al cerrar el interruptor, el diodo colector-base se polarizaría al inverso y por tanto su zona de no conducción se expandiría, puesto que los electrones se verían atraídos por el terminal positivo del colector y los electrones se verían atraídos por el colector y los huecos se verían apelotonados aquí por la base. Eso está explicado en el tema del diodo y es más o menos sencillo de entender. ¿Qué pasa? ¿Habría conducción de corriente? Bueno, pues el material P estamos diciendo que está llena de huecos, pero tiene algún portador minoritario. Esto que estoy colocando aquí de esta batería en el esquema de arriba sería como si colocara un diodo, una tensión de polarización inversa en el diodo colector base. Estaba comentando. ¿Conduciría esa unión? Bueno, pues desde luego con conducción con valores de corriente normales no, pero sí que es cierto que en el material P disponemos de algunos electrones minoritarios, que sería este de aquí, y también se pueden producir esos electrones por agitación térmica en el material de silicio, con lo cual ese electrón o muy pocos electrones sí que podrían circular y dar lugar a una corriente colector base. Ese sería en un diodo normal lo que hemos denominado como corriente de saturación inversa. Esta corriente es muy pequeña porque existen muy pocos electrones disponibles para la conducción en el material tipo P y el flujo de corriente sería en cualquier caso muy bajo. ¿Qué ocurriría si en paralelo yo colocara una batería polarizando en directo el diodo base emisor? Esto es, haciendo circular corriente entre la base y el emisor. Lo que estaría haciendo en el esquema de arriba sería, al cerrar el interruptor, lo que estaría haciendo es este espacio de aquí de la conducción lo estaría estrechando, preparando la unión para la conducción, tal como hemos visto en clase. ¿Qué ocurriría entonces ahora? Bueno, pues ocurriría que el material N del emisor, que está repleto de electrones, esos electrones cruzarían al otro lado al material P, donde antes no habían electrones. Pendiente, además de esta inundación de electrones en el material P, tenemos también pendiente la conducción del circuito colector base, que antes se producía muy poco porque había muy pocos electrones. Bien, pues un transistor bipolar está constituido de manera que de cada 101 electrones que cruzan a este lado y inundan el material P, 100 de ellos circulan
en dirección colector base, mientras que uno solo de ellos lo hace en dirección hacia la base. Esta relación que he indicado de 100, de 101 que llegan aquí, 100 se van hacia el colector y 1 hacia la base, esa relación entre 100 y 1 es lo que hemos denominado beta del transistor, que en este caso sería de 100. Bien, pues básicamente esto es lo que constituye el transistor bipolar, y ese transistor bipolar en definitiva lo que tiene es ese símbolo que es el que hemos visto entre la base y el emisor. Tenemos ese diodo y equivale, mientras estamos en activa, a ese circuito. Es tan sencillo como esto. Del mismo modo que hemos establecido cómo funciona el transistor NPN, el PNP es lo mismo, pero bueno, pues el diodo base emisor está en otra posición y a lo que equivale es el que hemos visto aquí abajo. Bien, en cuanto a las curvas características del transistor, si yo me preguntara ahora por cuál es la relación que hay entre la tensión base emisor y la corriente de base de un transistor, bueno, pues no me extrañaría nada ver una curva parecida a esta, porque al fin y al cabo es un diodo. De hecho, tendría una pendiente, tendría una equivalente a la V sub gamma, en torno a 0,7, 0,8. Pero claro, esta curva no es tan sencilla porque va a depender también de cuánto valga la tensión colector-emisor del transistor. Si esta fuera, por ejemplo, para una tensión colector-emisor de 5 voltios, lo que sí que ocurre es que cuando cambio la tensión colector-emisor y miro la relación que hay entre la tensión base-emisor y la corriente de base, apenas voy a encontrar muchas diferencias. De hecho, en la mayoría de los casos, cuando hacemos estudios de ese tipo, consideramos que es una única curva, que es la tensión, la del comportamiento del diodo base emisor y colector base emisor, y despreciamos esa pequeña variación. Por otra parte, otro plano en el cual sí que nos trabajamos mucho las curvas características del transistor bipolar es en el plano tensión colector emisor corriente de colector. La relación que hay entre estas en este plano, en las curvas características del transistor, me voy a encontrar no una sola curva, sino toda una familia de curvas, al igual que ha ocurrido en el otro plano, pero esta vez dependiendo de cuál sea la corriente de base del transistor. Así, por ejemplo, para una corriente de base de 50 microamperios nos podremos encontrar con una curva pues parecida a esta. Fijaros que hay una zona en la que es prácticamente horizontal la curva, y de hecho, si yo tuviera aquí el valor, que no lo tengo marcado, pero si tuviera aquí el valor de la corriente de colector que tendría para este valor, la relación que encontraría entre esta corriente de colector y los 50 microamperios sería una constante e igual precisamente a beta. Esto es, si aquí tuviera, pues no sé, 5 miliamperios y aquí 50 microamperios, encontraría que mi transistor tiene una beta de 100. Del mismo modo, conforme yo voy cambiando la corriente de base 50 microamperios a los siguientes valores, me encontraré también una parte plana, que sería algo así. Aquí, por ejemplo, lo mismo, me debería encontrar la misma relación de 100 entre esta corriente de colector y la corriente de base. No sé si esto se mantiene, veo que no se mantiene esa relación de 100 en todas, porque debemos de entender que es un dibujo, no he intentado hacer una curva de un transistor real, pero sí que me debería encontrar una relación única para todo el transistor entre lo que fuera este valor de corriente de base y la corriente de colector correspondiente. Debería ser así. No está hecho, insisto, pues porque estos números se pusieron casi al azar, marcando las distancias, pero no la proporcionalidad con la corriente. Bien, pues esto sería la familia de curvas que me voy a encontrar yo en un transistor bipolar. Primero, una familia de curvas que describe la unión base-emisor y otra en el plano corriente de colector, tensión colector-emisor. Entendidas estas curvas, ahora me puede resultar muy interesante la relación que me encuentro entre estas curvas características y el experimento que hemos hecho antes cuando he resuelto el problema que estamos trabajando en todo este tema con una tensión de base V sub B', la resistencia de base y el circuito colector emisor. En cuanto al circuito colector emisor, fijaros, si yo establezco la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, me voy a encontrar con la siguiente expresión: E igual a RC por I sub C más la tensión colector emisor más la caída de tensión en la resistencia de RE igual a R por I sub E. Como hemos visto antes, si estamos en activa, la corriente de emisor es prácticamente igual a la corriente de colector. Si hago la corriente de emisor igual a la de colector, esta expresión la puedo poner como que es aproximadamente igual a E igual a RC más RE por todo ello I sub C más la tensión colector emisor.
Si ahora aplico los datos numéricos del problema que hemos resuelto antes, bueno, pues me encontraría con la ecuación 22 igual, más o menos igual, a 11,5 por I sub c más V colector emisor. Bueno, esta ecuación, si os fijáis, es la ecuación de una recta en el plano precisamente I sub c, V colector emisor, que es el plano de la red curvas características que hemos visto antes. Así que si yo tengo de mi transistor esta familia de curvas características, cada una de ellas con una corriente de base distinta, la expresión de esta recta me daría lugar a esta recta de aquí, que cortaría en el eje de abscisas en 22 voltios. Fijaros, cuando la I sub c es igual a 0, V colector emisor vale 22 voltios, y cortaría en el eje de ordenadas con 19,1,9 miliamperios, como corte de la parte de arriba. Eso se puede ver haciendo la V de colector emisor igual a 0 y despejando la I sub c. Bueno, pues a esta expresión de aquí se denomina recta de carga en continua del circuito, ¿de acuerdo? Y lo simbolizamos con este acrónimo. Es muy importante destacar lo siguiente. Fijaros, cada una de estas líneas en azul corresponde con las curvas características del transistor. Son, digamos que, los posibles valores de I de base, I de colector y tensión colector emisor que puede tener ese transistor. Y lo puede tener ya con independencia del circuito en el que esté. Yo cojo este transistor, lo pongo en este circuito o en cualquier otro circuito, y esto digamos que sería algo así como la firma del componente. Es propio del componente, no tiene nada que ver con el transistor, perdón, con el circuito. Cuando me lo vende el fabricante ya me da esta curva sin saber dónde lo voy a montar. Sin embargo, la ecuación de esta recta, si yo en vez de tener un transistor tuviera aquí cualquier objeto, cualquier elemento, cualquier animal imaginario, donde ese terminal fuera la C y ese terminal fuera la E, la ecuación que yo he establecido aquí seguirá siendo la misma. Esto es E igual a RC por I sub C más VCE, sea C y E lo que fuera, más RE por I sub C. Esto es independiente de qué cosa tengo puesta aquí. De hecho, depende no del elemento que tengo puesto aquí, sino del circuito al cual está conectado. Por eso se le llama recta de carga del circuito en continua del circuito, pero no es de la curva característica ni nada del componente. Bueno, pues si ahora lo pienso, si echara hacia atrás y viera cuál es el valor de la corriente de base que tenía cuando lo he resuelto con una V sub prima de 2, recordaría que para V sub prima de 2 tenía una corriente de base de 6,09 microamperios. Si de toda la familia de curvas está fuera la de las 6,09 microamperios, querría decir que la curva característica de mi transistor de toda esa familia de curvas sería específicamente esa, que es la que corresponde a nuestro caso. Bueno, pues si esta curva corresponde con los posibles valores tensión colector emisor, corriente de colector de mi transistor en este montaje, y la recta naranja corresponde con los posibles valores V colector emisor e I sub C de mi circuito, la intersección de las dos constituye lo que denominamos punto de funcionamiento o punto de trabajo Q del transistor en este circuito. Sería algo así como la resolución gráfica de mi problema. De hecho, si yo lo hago y lo hiciera sobre el plano, sobre el transistor que yo tuviera, veríamos que me da unas coordenadas en el eje de abscisa de 12,19 voltios, que es precisamente la tensión colector emisor que me ha dado cuando lo he resuelto, y una corriente de colector de 0,85 miliamperios, que es precisamente la corriente de colector que me ha dado al resolverlo. Aún más, cuando yo en la primera parte de esta clase he resuelto cada uno de los valores de las situaciones posibles cuando la V sub' la iba cambiando, decía que cuando la V sub' la aumentaba la corriente de base, y fijaros que aumentar la corriente de base significaría que la intersección con esta línea roja no sería con esta línea roja, sino que sería con puntos de corriente de base cada vez más elevados, y por tanto el punto Q iría subiendo. Y por tanto, si yo, pues eso, efectivamente, si yo aumento la V sub', lo que está ocurriendo es que el punto SQ de funcionamiento lo estoy desplazando hacia el eje de ordenadas de este modo, llegando a este extremo cuando la V sub' sea de 3,62, que es el valor para el cual he visto que mi tensión V sub' hacía que el transistor entrara en saturación. Aquí estaríamos en saturación. Por contra, cuando la V sub' la iba disminuyendo, al llegar a la tensión de base emisor del transistor,
el resistor entraba en corte, la corriente de base se hacía igual a cero, que sería esta de aquí abajo, la línea de abscisas, el eje de abscisas, y mi corriente de colector se hacía igual a cero, que es este punto de aquí. Fijaros, por tanto, que este planteamiento de la recta de carga que acabo de dibujar aquí me sirve también para explicar cómo mi transistor, al ir aumentando la corriente de base, se me lleva a un estado de saturación y cuando va disminuyendo me lo lleva a un estado de corte. Pero siempre me estoy moviendo sobre la recta naranja porque en todo este razonamiento mi circuito colector emisor no ha cambiado para nada. Esa segunda ley de Kirchhoff sigue siendo válida con estos mismos valores. Bien, a este respecto podemos también razonar lo siguiente. Cuando yo he explicado que estábamos con las corrientes de colectores bajas prácticamente iguales a cero, estoy diciendo que el transistor está en corte. Por tanto, a esta zona de funcionamiento del transistor es la que denominamos en las curvas características zona de corte. Cuando la tensión colector emisor era muy pequeña, prácticamente cero, esta zona especial que tiene esa curva característica es la que denominamos, o es cuando el transistor está en zona de saturación. Y la zona intermedia es la que denominamos zona activa o zona lineal. Esto también, si yo me centro en la curva característica, cuando el punto Q se mueve de un lado a otro, es cuando me doy cuenta de que no puedo cambiar del estado de saturación al de corte instantáneamente, sino que siempre que lo haga voy a pasar, cosas un poco especiales, voy a cruzar por la zona activa o lineal. De modo que, bueno, si el transistor tengo una zona activa, podremos entrar en saturación, y luego si de saturación quiero ir a corte, necesariamente tengo que pasar por la zona activa para llegar a la de corte. Eso va a ser en nuestros circuitos siempre así. Y eso me permite también entender cómo puedo yo pasar de una zona a otra zona manejando la variable de entrada. La zona de corte, por lo que hemos visto hasta ahora, y con esto también que sirva un poco de resumen, se caracteriza porque la corriente de base es igual a cero y la tensión base emisor va a ser siempre menor o igual que la tensión base emisor on, esa V gamma del diodo base emisor. Por otra parte, la zona activa se caracteriza porque la tensión base emisor es igual a la V gamma del diodo, la tensión base emisor on, y a su vez se cumple la relación de proporcionalidad entre la corriente de colector y la corriente de base. Y por último, en el caso de saturación se caracteriza porque la tensión base emisor está en on y la tensión colector emisor es prácticamente igual a la tensión colector emisor de saturación. Bueno, pues si yo en algún ejercicio quisiera hacer que mi transistor estuviera justo en la línea imaginaria, justo en el momento en el que empiece a conducir entre corte y activa, lo que tengo que hacer es imponer las dos condiciones estas. En clase os digo siempre el siguiente ejemplo. Si yo quiero obligar a que un alumno se sitúe justo debajo del marco de la puerta del aula, luego tengo que poder decirle que esté justo bajo el marco de la puerta del aula, lo que tengo que decirle es que esté en el aula y que esté en el pasillo simultáneamente. De ese modo, la única solución que le queda es estar justo en esa línea que separa ambas zonas. Aquí lo mismo, si yo quiero llevar al transistor justo a esa línea que separa esas dos zonas de funcionamiento, debo hacer que el transistor tenga una corriente de base igual a cero, sobre el corte, y también en activo. Esto mismo lo hacíamos siempre cuando nos preguntábamos ¿cuándo empieza a conducir el diodo? Entendíamos que tenemos tensión suficiente como para vencer la V gamma del diodo y además que aún no había empezado a caer tensión en modo de la resistencia porque su corriente era igual a cero. Bien, si quisiera por otra parte hacer que el transistor estuviera en la línea imaginaria que separa la zona activa de la de saturación, lo que tengo que hacer es imponer estas dos condiciones. Esto va a ser la forma de resolver, y ya os lo digo para que lo tengáis en cuenta, el ejercicio 1 y 2 de este tema. Bueno, perdón, el ejercicio 2, el 1 no está relacionado, esto el 2 sí. Bien, por último recordaros que la corriente de base inactiva va a ser mayor que cero y la tensión por televisión va a ser mayor que la de saturación, y esto otro que aparece aquí en la de saturación. Vale, esto que viene aquí digamos que es la explicación de lo que va a hacer falta para resolver el problema 2 del tema este, pero bueno, básicamente, ¿qué debería hacer si yo quisiera llevar a mi transistor en la frontera entre corte y activa? Bueno, pues fijaros, de este problema, si establezco la segunda ley de Kirchhoff a esta malla, tendría que V sub B es igual a R sub B por E sub B más la tensión base emisor. Si obligo a que la tensión base emisor sea igual a la tensión base emisor on en
si de ahí despejo la y de base, me da esta expresión, y si la obligo a que sea igual a cero, acabo de obligarla a que esté en corto. Luego esto me lleva a la conclusión que para que estemos en esa frontera, la tensión de la base debe ser igual, pero de entrada V sub B debe ser igual a la tensión base emisor, lo cual era lógico. Ahora bien, ¿qué tendría que hacer si quisiera hacer que un transistor estuviera entre la zona activa y la de saturación? Bueno, pues si resuelvo el circuito colector emisor, ¿no? Esa malla, obtengo que la E es igual a la RC por la I sub C más la tensión colector emisor. Si hago que la tensión colector emisor sea la de saturación, con esto ya he conseguido, he obligado que estemos con el transistor en saturación. Bien, si yo ahora de aquí despejo la I sub C, la I sub C me queda esta expresión, y si ahora digo que la I sub C es igual a beta por la I de base y despejo la I de base, acabo de imponer que estemos en activo. Bien, de aquí obtengo que la I sub C tendrá este valor. Si yo, este valor de I sub B sería el valor de I sub B que deja el transistor en la frontera entre activa y saturación, y para saturar lo que tengo que hacer es aumentar ese I sub B. Bueno, si estoy en esa frontera y ya conozco la I sub B límite que me deja entre activa y saturación, ahora tengo que volver de nuevo a resolver el circuito base emisor, teniendo que V sub B es igual a V por I sub B más tensión base emisor, y aquí despejo no, sustituyo en el valor de I sub B la que he calculado arriba, y obtengo esa expresión que será el valor de la V sub B necesario para que en este circuito el transistor esté en saturación. He dicho en este circuito adrede para recordaros que lo que tenemos aquí es un circuito concreto. En electrónica no vais a encontraros prácticamente dos circuitos iguales, con lo que mi consejo es que no os aprendáis nunca ninguna ecuación, porque tendremos que deducirla siempre. Bien, en cuanto a las hojas de catálogo, como sabéis, todos los fabricantes nos van a proporcionar hojas de catálogo de sus componentes. Y por comentaros algunos datos interesantes, fijaros que, bueno, pues para entenderlas, me dice NPN, transistor NPN, me dice Absolute Maximum Ratings, que me está diciendo cuáles son los valores máximos que soporta el transistor. No quiere decir los que va a tener. El ejemplo que os pongo siempre en clase: cuando compráis un coche que os dicen que su velocidad máxima son 200 km por hora, no quiere decir que vayamos siempre a esa velocidad. Esto es lo que no, digamos que los valores de ruptura. La tensión colector emisor que me va a soportar ese transistor, fijaros que, bueno, pues depende exactamente de qué modelo vaya a tener. Voy a tener unas tensiones u otras. Me dan también la corriente de colector máxima que puede circular por este transistor, son 100 miliamperios. Este es un transistor que es de señal, el BC547, soporta muy poca corriente porque lo que maneja es transmisión. Y bueno, me dan también la temperatura máxima que aguanta la cápsula, la temperatura de almacenamiento, la potencia que es capaz de disipar. Esto es muy importante también. Este transistor como máximo que va a poder disipar medio vatio. Depende no tanto ya del transistor, sino depende de su encapsulado, de qué formato esté metido encapsulado este componente. Y luego sí que me dan las características eléctricas del transistor. Destacar de ellas, bueno, pues fijaros, aquí tenemos la HFE, es lo que se denomina DC Current Gain, que no es otra cosa más que la beta del transistor. El fabricante, cuando me da ese dato, me dice el test conditions, que es para qué situación, para qué datos, en este caso me dice la tensión control emisor y la corriente colector, ha hecho el experimento. Y fijaros la barbaridad que viene a continuación. Me está diciendo que para el juego de transistores que corresponde a esas hojas de catálogo, para en las mismas condiciones de ensayo, en su proceso de fabricación ha encontrado una dispersión de esa beta de 110 a 800. Es una barbaridad, porque me deja indefenso. Yo cuando hago un cálculo con transistores no sé qué beta coger dentro de este rango. Cuando vaya a coger un transistor de la caja de componentes, me podré encontrar un transistor que sea de 110 de beta o un transistor de 800. ¿Eso a qué nos lleva? Pues nos lleva a encontrar justificaciones a muchas cosas. Uno, a que cuando hago cálculos en electrónica, por lo general no me preocupo mucho de los decimales. La variación que voy a tener, en general hablo, quiero decir, no particularicemos. La variación que voy a tener de esa beta, pues me hace que muchos de mis cálculos aproxime, haga modelos muy elementales, muy imprecisos, que no tienen, porque luego mis componentes van a tener muchísima dispersión. Y luego, sobre todo, a que haga circuitos que sean inmunes a esa variación de beta.
entre dos topologías distintas elija circuitos que puedan ser menos sensibles a esa variación de beta. Y en particular, esto justifica una de las cosas que hemos explicado en clase en temas atrás, y es el concepto de realimentación. Cuando yo hacía un amplificador operacional, ese amplificador operacional tenía unas grandes dispersiones de valores, sus ganancias y sus comportamientos en general no me importaba mucho el lazo abierto, pero porque luego sabía que lo iba a realimentar y mi circuito iba a ser inmune a esos defectos o dispersiones de fabricación que pudiera tener. Bien, me da también, fijaros, la tensión con el transmisor de saturación del transistor, que me centra, pues bueno, dependiendo del caso, hasta 0,6 voltios y el menor de los casos hasta 90 milivoltios. Me da también la tensión base emisor on de funcionamiento, esa V gamma del transistor, y fijaros que me da valores, un rango de valores pues, de los que hemos hablado, de 0,6 hasta 0,7 voltios. Y esos son los principales valores que me puedo encontrar. Os he hablado en las en las hojas de catálogo de que el transistor, el fabricante, cuando me da el transistor y me da sus curvas características, me está diciendo, me ha dado un dato, el máximo ratings, que ha sido la tensión colector emisor máxima. Me dice, mira, cuando tú compres este transistor, no te pases de este límite, de esa tensión colector emisor, porque entonces romperás el transistor. También me dice que, bueno, en el caso, en relación con la corriente de colector, me dice, no te pases de esta corriente de colector porque vas a romper el transistor. Y también me ha dado un valor de la potencia máxima que puede disipar el transistor. Aquí en esta hoja no puedo escribir, pero creo que no puedo escribir. No, no puedo escribir. Pero la potencia de un transistor es expresada matemáticamente me quedaría como la tensión colector emisor multiplicada por la corriente de colector, sería la potencia a disipar en el circuito colector emisor, más la potencia que se disipa en el circuito base emisor, que sería la corriente de base multiplicada por la tensión base emisor. Es el segundo término, puesto que la corriente de base es mucho más pequeña que la corriente de colector y la tensión base emisor también es más pequeña que la corriente de emisor, se suele despreciar. De modo que en muchas ocasiones se expresa directamente la potencia del transistor como el producto de la corriente de colector por la tensión colector emisor. Y si el fabricante me dice que hay un valor máximo el cual no puedo superar, eso establece que no me puedo pasar de esta curva, porque cualquier punto que estuviera aquí tendría una tensión, un producto corriente de colector, tensión colector emisor superior al máximo permitido. Lo cual me deja pues que mi transistor deberá estar siempre funcionando dentro de un margen más cerrado del rango amplio que pudiera tener de todos los posibles conjuntos de valores I sub C, V colector emisor, y recluido a esta zona que se denomina zona de funcionamiento seguro. Bien, pues esto concluye el tema de la explicación del transistor y bueno, os recuerdo que esto sirve nada más que de repaso de lo visto en clase, y que pueden haber cosas vistas en clase que constituyan parte del examen